Nuestro hashtag para el día de hoy es numeral minería AL. Vamos a hablar de minería en América Latina. Bienvenidos. Estamos transmitiendo desde la biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Queremos aprovechar desde hashtag todo el personal para agradecer a los profesores y los estudiantes del programa de Relaciones Internacionales de la Tadeo que nos prestan el apoyo investigativo para el programa. Para discutir el tema de la explotación minera en América Latina me acompañan Álvaro Pardo de la Fundación Punto Medio, Tatiana Rodríguez de CENSAT, Andrés Felipe Mesa del Ministerio del Medio Ambiente, experto minero ambiental, y como tuitera invitada de la semana, Lina Ortiz del Programa de Relaciones Internacionales de la Tadeo. Bienvenidos a todos ustedes. Un gran agradecimiento de hashtag por estar aquí. Les propongo que miremos primero una nota sobre la riqueza minera en América Latina. La riqueza minera en América Latina está asociada al cordón montañoso de la cordillera de los Andes. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela tienen una fortuna si de minerales se habla, pues según estudios de la CEPAL de 2004, Latinoamérica produce el 52% de la plata del planeta, el 45% del cobre y el 22% del zinc. Y es que las cifras de los últimos años lo dicen todo. Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, las exportaciones mineras provenientes del Mercosur pasaron de 13.000 millones de dólares en 2003 a 42.000 millones en 2009. Por ejemplo, la riqueza minera de Chile es evidente. Los estudios lo ubican como el principal productor de cobre del mundo y también de otros minerales como nitratos naturales, yodo, litio y renio. Además, Chile es el cuarto productor de plata a nivel global, superado por otro país latinoamericano, Perú, quien es el líder mundial en la producción de plata. Además, Perú es el segundo productor mundial de cobre y zinc, y a su vez es el tercer productor de estaño, cuarto de plomo y sexto de oro. En Ecuador, y como resultado de la extracción de oro y plata, se proyecta un crecimiento en este año de 5% del Producto Interno Bruto. Bolivia es un país de tradición minera por excelencia. Allí se explota plata, estaño, plomo, zinc, antimonio, cadmio y oro. Brasil es otro país que no se queda atrás en riqueza minera. La producción se concentra principalmente en el estado de Minas Gerais. Brasil tiene la segunda compañía minera más grande del planeta y a nivel mundial es el principal productor de niobio y el segundo en hierro. Después de China, Brasil es el segundo productor de bauxita y el tercer productor mundial de manganeso, después de Sudáfrica y Australia. Además, produce oro, cobre, níquel y rocas carbonáticas para cemento, además de piedras preciosas como topacios, aguamarinas y esmeraldas. América del Sur es entonces, junto con África y algunas zonas de Asia, una de las regiones más ricas en minerales del planeta. Todos ustedes están aquí por su experticia en temas de minería y medio ambiente. Yo quisiera arrancar por, digamos, ver un poquito por qué estamos hablando de un auge minero en América Latina hoy en día. ¿Por qué no había un auge hace 10 años, por ejemplo? Álvaro.
Bueno, el auge se explica fundamentalmente por el crecimiento vertiginoso de naciones que tienen o que demandan una gran cantidad de minerales para el desarrollo de su industria. Entonces el mundo está viviendo hace unos 8 o 9 años un crecimiento muy grande de países como China, India, etcétera, que demandan una gran cantidad de minerales y que como consecuencia de eso, pues los precios internacionales se han elevado. De manera que el boom que estamos viviendo se explica por una mayor demanda de países que demandan muchos minerales y un auge del precio a niveles récord. ¿Pero esto afecta a todos los minerales? O porque uno habla mucho de minerales de los cuales antes no se escuchaba hablar, ¿no? Ahora terminamos hablando de cosas como el coltán. ¿El auge minero afecta tanto los viejos minerales como los nuevos minerales? Sí, por ejemplo, el oro rompió récords históricos de precios el año pasado, alcanzando más de $1.800 una onza. Lo mismo ocurre con el carbón, los precios de estos minerales se han incrementado mucho, fundamentalmente por la demanda que explica Álvaro, pero también es que en el mundo se han agotado los yacimientos concentrados de minerales. Las minas donde se veía una beta, por ejemplo, prácticamente hoy no se encuentran más. ¿Y dónde estaban esas betas, o sea, esas minas antes? Por ejemplo, en Latinoamérica nosotros encontramos las minas que conocemos hoy, las minas que existen hoy en el país, fundamentalmente de metales, son esas minas de betas. Nosotros no contamos con megaminería a cielo abierto de metales, con excepción de Cerro Matoso. Las minas que tenemos son esas minas tradicionales, pero en países, por ejemplo, como Chile o como Perú, sí se cuenta con minería de metales a cielo abierto, que lo que hacen es que en una tonelada de tierra se puede encontrar 0,5 gramos de un mineral. Entonces eso hace que las técnicas para extraerlo sean muy distintas y sean mucho más intensivas y más fuertes. Ok, entonces hay una demanda mayor y por lo tanto al haber una demanda mayor con la industrialización de China y otros países asiáticos se dispara el precio. Eso es lo que me están diciendo. ¿Con quién compite el continente? ¿Con quién está compitiendo en este mercado? Pues el continente en estos momentos, el continente América Latina, hablando como tal, en estos momentos, y todavía podemos decir que América Latina se encuentra en una etapa de exploración de sus recursos y de sus yacimientos, en el entendido de que el 26% de la inversión de las grandes empresas mineras en exploración en estos momentos se están haciendo en América Latina. En ese sentido, y como para adicionar lo que mencionó Tatiana y lo que mencionó Álvaro, también es importante mencionar que en América Latina han ingresado empresas mineras de otros países, unas transnacionales, que en gran medida ingresan por dos factores, porque un factor que ya se mencionó, que es el agotamiento de los yacimientos mineros, otro porque en esos países, en esas potencias que son países del primer mundo, las restricciones para desarrollar actividades mineras son muy altas, y otra pues que en América Latina se dan las condiciones desde el punto de vista pues, que se encuentran los yacimientos mineros. América Latina como tal es rico en yacimientos mineros y adicionalmente la normatividad tanto minera como ambiental es muy débil o muy flexible, y eso facilita o invita un poco el ingreso de esas grandes empresas. En ese sentido vale la pena decir que aunque es hoy cuando digamos que se destapa este llamado boom que es de exploración, como tú bien dices, las condiciones de esta política se vienen preparando hace mucho. Entonces hay una cosa común en toda América Latina y es que más o menos en los años 90 se modifican los códigos de minas. Ocurre en Perú, ocurre en Argentina, ocurre en México, ocurre en Colombia, y todas tienen en común que fueron asesoradas por Canadá, que es la casa matriz de alrededor del 70% de las empresas mineras del mundo, fundamentalmente las junior, que son las que hacen, digamos, lo preliminar. Y digamos, el mayor inversionista en el sector minero en Colombia, ¿verdad? Canadá, hoy en día. En temas de oro, por ejemplo, sí. En temas de oro. Hay una cosa que me llama mucho la atención, es que Andrés hablaba de la entrada de empresas de otros países a América Latina. Me sorprende ver que no hay empresas más allá de Chile o de Brasil, no sé, ustedes me corrigen, empresas estatales mineras. ¿Por qué, si hay tanta riqueza minera en América Latina, no hay empresas estatales mineras al estilo, por ejemplo, de Ecopetrol? Ya. ¿Por qué? Sí, mira, eso fue consecuencia de una corriente económica generalizada, neoliberal, que le recomendaba a los estados no tener participación en empresas públicas
con el argumento de que la plata que allí se arriesgaba en minería debía el Estado más bien utilizarlo en el gasto social. Y entonces Colombia, por ejemplo, cometió un gran error, creo yo, en la época especialmente del presidente Ernesto Samper, que privatizó 49 empresas donde habían recursos del Estado, entre ellas 6 compañías mineras. Ahí empezó la privatización de Cerro Matoso, ahí empezó la privatización de Carbocol, de las Salinas, etc. Y entonces se le entregaron hoy al sector privado. Hoy el país no tiene minas, es una empresa pública. Nos viven diciendo que las empresas públicas son corruptas, ineficientes. Creo que las empresas como tal no son corruptas, ineficientes, son corruptos, ineficientes los que ponen a manejar a esas empresas. Y hoy en América Latina hay ejemplos que nos demuestran justamente todo lo contrario. Codelco, una de las mayores empresas públicas mineras del mundo, maneja más o menos el 54% del cobre chileno, genera entre 5.000 y 6.000 millones de dólares anuales de utilidades y pago de regalías que van al Estado chileno, y el Estado chileno con esos recursos hace el gasto social que requiere la sociedad chilena. Entonces fíjate cómo ese argumento que hace unos 20 años nos vendieron, por el cual salimos de las empresas públicas, hoy nos está dando la vuelta y nos está demostrando lo contrario. Nos está cobrando. Hablemos entonces ahora de minería y pobreza. ¿Por qué no vemos una nota? Hablamos con el director del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, el doctor César Padilla, y tocamos el tema del extractivismo y la pobreza. Miren lo que nos dijo. Efectivamente, nosotros vemos que la mayoría de los países de América Latina están apostando cada vez más a una profundización del extractivismo, en este caso minero. Han tal vez llegado a la conclusión de que es la forma de salir de la pobreza y del subdesarrollo. No obstante, si nosotros miramos históricamente lo que ha sucedido con los países mineros, no han salido precisamente de la pobreza ni han resuelto sus problemas de subdesarrollo solamente en base a la explotación de minerales. Pero la presión que existe actualmente por parte de la industria minera, que es poderosísima, muchas empresas mineras incluso tienen presupuestos que son mayores que los de varios países de la región, entonces hacen esta presión, ofrecen una cantidad de beneficios que finalmente no se cumplen y hacen que los gobiernos, sin distinción, ¿no?, de derecha, de centro y de izquierda, estén apostando por un extractivismo que para nuestro punto de vista y para nuestros ojos se está transformando en una bomba de tiempo, porque cada proyecto minero está siendo acompañado de un conflicto y tenemos casos donde esos conflictos han tenido tal relevancia que incluso proyectos mineros han tenido que suspenderse. Ha cobrado víctimas fatales, ha generado mucha represión. Los estados y los gobiernos se ponen del lado de la industria minera para reprimir a las comunidades y poblaciones que se oponen a un proyecto, sin considerar que efectivamente esa oposición tiene grandes e importantes fundamentos, como es el hecho de la destrucción de las fuentes de agua en algunos casos. Bueno, Lina, veo que hay actividad en Twitter. ¿Qué están preguntando los tuiteros? Mira, Meche Fernández pregunta, ¿cómo analizan la problemática derivada del uso de mercurio y cianuro en la minería artesanal en América Latina y qué soluciones plantean? ¿Qué más? Tenemos otra pregunta también de Fabián Linares. Actualmente, ¿cómo es el choque entre minería y los temas del medio ambiente? Ok, el tema del medio ambiente es seguramente el tema de más interés. Denos unos minutos, ya llegamos a esos temas ambientales. Antes de pasar a esos temas, ¿ustedes creen que la minería es el camino para salir de la pobreza? Mira, en el mundo solamente 5 naciones aprovecharon sus recursos naturales para dar un salto en términos de desarrollo económico y bienestar social, Canadá, Australia, etcétera. Los estudios y la evidencia que existe sobre cómo hicieron esos 5 países para dar ese brinco, llamémoslo así, es que tenían 3 cosas claras dentro de sus territorios. Una institucionalidad minera muy fuerte,
lograron maximizar la renta minera y lograron emplear el gasto de esos recursos de una forma muy eficiente, que es justamente lo contrario a lo que nos pasa en el país. No tenemos institucionalidad, una renta minera muy baja y las regalías que nos llegan las dilapidamos en muchas cosas. Eso creo que no tenemos sí. institucionalidad minera, Andrés. Realmente, pues la realidad en estos momentos, aunque el gobierno nacional se le reconoce que viene desarrollando algunos esfuerzos para fortalecer tanto la institucionalidad minera y la institucionalidad ambiental, que creo que es otro instrumento y otro eje clave frente a la toma de decisión de las actividades mineras versus el medio ambiente, se reconoce que hay mucha debilidad tanto de la institucionalidad minera como la ambiental, y no estamos preparados para asumir ese reto del ingreso de grandes empresas mineras. Todavía no estamos preparados realmente en el país. Sí, considero que se está trabajando para eso, pero creo que hace falta mucho para afrontar ese nuevo reto, tanto a nivel ambiental, social, económico, político y pues... Mira, Laura, hay institucionalidad en Bogotá porque está el ministerio, pero yo pregunto, vamos a Bichada, Baupés, Guainía, y no hay un solo representante de la autoridad minera, de pronto ni siquiera la ambiental a través de las corporaciones, que no son entidades muy fuertes, pero de la minera está ausente en por lo menos el 75-80% ¿Qué pasa en el resto de América Latina? Sí, yo creo que para responder tu pregunta, si la minería es un camino al desarrollo o a salir de la pobreza, basta ir a los lugares en donde hay minería. Es que esta no es una actividad nueva y pareciera como si fuera una novedad, y no lo es. Y en toda América Latina es muy fácil comprobar cuál es la situación real. Por ejemplo, Cajamarca, Perú, donde está la mina de oro más grande de Latinoamérica. A los años 80, cuando no había llegado la empresa minera, esta era la cuarta región más pobre del Perú. Hoy en día es la segunda región más pobre. Si uno va a Colombia, por ejemplo, La Guajira, con 40 años de presencia de la megaminería, hoy es la región más desigual del país. Puede no ser la más pobre, pero sí la más desigual. ¿Saben? Una de las cosas que me sorprende es que en esta división de América Latina en bloques ideológicos, no parece importar eso en el tema minero, porque los gobiernos de izquierda son quienes más, digamos, empujan el tema minero. Por ejemplo, lo primero que hace Rafael Correa cuando llega al poder es hacer adoptar la ley de minería. Evo Morales está peleando con cantidad de comunidades indígenas por sacar adelante proyectos mineros. Cristina Kirchner en su discurso de posesión dice, es muy bueno pensar en la flora y en la fauna, pero tenemos que pensar en la especie humana y para eso le tenemos que apostar a la minería. ¿Cómo juega aquí un gobierno, estos gobiernos de izquierda que se pelean con comunidades que deberían ser aliadas? Por ejemplo, Evo Morales con grupos indígenas en Bolivia. Pues hay un proceso que académicos han denominado el neoextractivismo y eso está muy ligado justamente con los llamados gobiernos progresistas. El tema es que estos gobiernos se sustentan, digamos, sustentan su legitimidad en programas asistencialistas y para desarrollar esos programas necesitan muchos recursos y los recursos los están sacando justamente del extractivismo. Entonces no les importa de dónde encontrar el dinero mientras puedan sostener los programas que los hacen populares, digamos. Eso es una contradicción bastante fuerte. El gobierno de Rafael Correa y el gobierno en Perú, por ejemplo, Ollanta Humala se consideraba también, había esperanzas pues de que iba a ser de que iba a tomar otras decisiones. Lo mismo ocurre en Brasil, etcétera, los que tú mencionaste. Y el tema es bastante contradictorio y ha generado una movilización social muy fuerte en estos países. Andrés, usted iba a agregar algo. Bueno, es cierto todo lo que se está mencionando, pues lo que menciona Tatiana, pero hay que adicionarle al tema que aunque ellos están viendo una manera o un medio para generar recursos, las actividades mineras en estos momentos, la relación, por ejemplo, del gobierno de Ecuador, la relación del gobierno de Argentina, del gobierno de Bolivia, ellos en estos momentos están haciendo algo que es como quien dice renegociando con las grandes empresas mineras. Aunque sí efectivamente lo están viendo como un medio económico para generar recursos, para satisfacer las necesidades del mismo país, están renegociando las condiciones de explotación con grandes empresas mineras en temas de contraprestación económica al Estado por explotaciones mineras. Estas renegociaciones es un leitmotiv en toda América Latina, ¿verdad? O sea, de estar renegociando
para poder sacar una mayor parte de la torta, ¿o no? Eso por lo menos en estos 3 países que tengo conocimiento se está desarrollando en estos momentos algunos casos muy puntuales y se orienta un poco el tema de aumentar de pronto el pago de regalías, de pronto aumentar nivel técnico, tecnológico para reducir los impactos ambientales, garantizar seguridad alimentaria, temas sociales. Están tratando de involucrar ciertas variables que en gran medida, si no se hace los 3 puntos, si no se tienen en cuenta los 3 puntos que mencionó Álvaro inicialmente, que igual sigue siendo muy complejo mantener el equilibrio de la actividad minera con el resto de los intereses del país. Perdona, estos países llevan peleando por lo menos desde el año 2000 para tratar de rasguñar un poquitico más de recursos y ha sido Antes de seguir la infructuoso. discusión, yo quiero que los televidentes vean de cuánta plata estamos hablando, digamos, de los rangos de dinero que estamos hablando. Miramos lo que dijo César Padilla sobre crecimiento económico. No se consideran suficientemente los daños, los peligros y las amenazas de la minería en América Latina en función de un crecimiento exponencial desconocido hasta la fecha. Estamos hablando que para los próximos 10 años la minera tiene la inversión de más de 300.000 millones de dólares. Y países como Chile, por ejemplo, solamente para los próximos 8 años está considerando un crecimiento de 100.000 millones de dólares. Eso es 40 veces más de lo que se ha invertido en minería en los últimos 20 años en este país. Y nombro este país porque es referente para la región y es tomado como ejemplo para la región, de manera de que lo que afecta a Chile probablemente también está afectando al resto de los países de la región. Una empresa minera puede llegar a tener ganancias por 4.300 millones de dólares en un solo país en América Latina. Si a eso le sumamos las otras actividades en la región y en el mundo, entonces esas cifras son mucho mayores. De manera de que los precios que hoy día están teniendo minerales básicos como el cobre y minerales preciosos como el oro hacen de esta actividad una de las más rentables. Ok, una de las más rentables. ¿Qué se queda en el país que tiene la riqueza minera? ¿Qué se queda ahí, Álvaro? Mira, ¿qué explica que en los últimos años algunos gobiernos de América Latina hubieran intentado rasguñar, como dice Andrés, una partecita más grande de la renta minera? Lo explica el hecho de que las compañías mineras tuvieron durante toda la década pasada ganancias extraordinarias por el alza que tuvieron los precios en el mercado internacional. Entonces países como Chile, como Perú, lograron crear unos impuestos a las utilidades de las compañías. Entonces tienen regalías, algunas, y a través de poner esos impuestos sobre los intereses, lograban captar una parte de esa renta minera extraordinaria. Nuestro país fue por el lado contrario. Aquí hubo un boom de precios muy importante, las compañías extranjeras y nacionales que exportan tuvieron unas utilidades muy importantes, pero el gobierno colombiano y la sociedad colombiana no vio un solo peso de esa bonanza de... ¿Es así de grave? ¿Así de grave? Mucho más grave, yo creo, porque la renta incluso que va más allá de las regalías es irrisoria, es vergonzosa realmente. Incluso en el caso chileno, por ejemplo, hay 47 empresas privadas mineras, de las cuales, según un estudio del Senado de Chile, 2 de ellas pagaban impuesto a la renta, el resto no. Y eso se repite. Por los famosos acuerdos estos de estabilidad jurídica, financiera, estos que tuvimos aquí, que se confunde seguridad jurídica con la seguridad económica, porque en exactamente, realidad lo que con tienen son privilegios, unas- esto entiendo que es un fenómeno que no se vio solo en Colombia, que ha sido negociado, digamos que han sido negociados al nivel de toda América Latina, ¿eso es así? Sí, correcto, eso es así. Varios países ya los tienen, pero ya hoy hay un fuerte cuestionamiento por esos contratos de estabilidad jurídica o de estabilidad económica, como que quiere llamar. Lo que todas buscaban era lo mismo, que las condiciones económicas se mantuvieran congeladas durante la vida útil de los proyectos.
las condiciones económicas que estaban vigentes al momento de la firma del contrato. Pero eso llevó, digamos, en nuestro caso colombiano fue impresionante, porque a las compañías se les decían, yo le garantizo a usted las mismas normas económicas durante la vida útil del proyecto, pero si en el tiempo llegara a salir una norma mejor, usted se puede cambiar. Entonces, más beneficios que eso no puede haber en ninguna parte. ¿Por qué hay tanto debate sobre la creación de empleo en la minería? Digamos, cuando se anuncian las cifras de inversión extranjera y todo es liderado por la minería, los críticos dicen, pero esto no crea empleo. ¿Por qué la minería no crea empleo? Bueno, en general, digamos, hablando casos Cesar o casos en Latinoamérica, en algunos sitios que creo que son muy parecidos, la problemática minera a nivel latinoamericano en estos momentos está siendo bastante unificada con todos los países que la integran. Pero en estos momentos el sector minero puede generar ciertas cifras de generación de empleo, ¿cierto? Voy a hablar de ciertas cifras de generación de empleo. El problema de esa generación de empleo, de esas cifras, versus el desarrollo de otras actividades productivas que muy probablemente sean sostenibles con los recursos naturales que se desarrollaban antes de esas actividades mineras, muy seguramente generaban mucho más empleo que las actividades mineras. Entonces ese es como el contraste que hay que hacer, qué había antes y qué había después. Y entonces probablemente los ingenieros o los abogados que están trabajando para las grandes empresas mineras, que son pocos, de pronto tienen empleos de pronto con alguna calidad económica un poco más alta o con un nivel económico un poco más alto que a nivel nacional, que el promedio nacional, pero son pocos y ese es el tema. La mano de obra, ese es otro tema. En las regiones la mano de obra como tal no está desarrollada y no fue formada para desarrollar actividades mineras. En gran medida hay actividades agrícolas, actividades pecuarias, actividades varias diferentes a las que se desarrollan pues, con las explotaciones mineras. Pero además es que la industria minera es intensiva en capital, no en mano de obra. Esa es su naturaleza. Nos comparan con Chile a veces, pero no nos dicen cifras como estas. A pesar de que en ese país esa industria genera el 45% del PIB, es altamente dependiente de ese sector, el empleo que genera es solamente el 1,4%. Y ese es el país en donde más genera empleo. Y pues lo que Andrés dice está muy bien y el tema es que además hay que considerar que la vida útil de las minas en términos de empleo tiene una curva que es la misma siempre. Al comienzo genera un volumen alto y luego comienza a disminuir hasta el cierre de la mina. E incluso como es altamente tecnificada, tiene una característica y es que cada vez usa menos mano de obra. Por ejemplo, en Chile, para poner el mismo ejemplo, hoy los camiones cada vez más los están manejando por un computador. Como son rutas seguras, siempre la misma, sin que nadie se atraviese, no necesitan un conductor ni siquiera. Entonces cada vez menos mano de obra. Increíble ese dato. Hay una cifra, la gran minería en Colombia genera 250.000 empleos. Cuando los colombianos se nos dice que bienvenida la inversión extranjera porque va a generar un volumen importante de empleo, eso no es cierto. El DANE certifica 250.000 empleos, que no es nada comparado con el empleo que genera la industria o el comercio. Y las características del empleo también vale tenerlas en cuenta. Es un empleo para hombres, fundamentalmente, que además es bastante fuerte, incluso cuando no es de socavón. En el Cerrejón hay una asociación de trabajadores enfermos. Y poco seguro, ¿verdad? Poco seguro. Antes de irnos a una pausa, Lina, quisiera saber qué preguntas nos están enviando. Pues respecto a la pobreza y eso, mira, José Orlando Ardila pregunta, ¿creen que una nación que basa su economía en actividad medieval como la minería está condenada al subdesarrollo? Y otra pregunta, de Daniela Salamanca, ¿el desarrollo minero se puede considerar como progreso? Bueno, nos vamos a una pausa. Cuando volvamos hablamos un poquito más, contestamos estas preguntas y nos dedicamos a hablar del tema ambiental y la minería. Disfruta el aire libre. Conmuévete. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Armar o amar
Sí al desarme ciudadano. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Este jueves 11 de octubre a las 9:30 de la noche, Canal Capital le trae en exclusiva entrevista al magistrado estrella de la parapolítica. Iván Velázquez se destapa. Ni siquiera en la investigación mía compulsaron copias contra Mario Santiago Uribe para esa investigación, y aún a la fecha de hoy ya el asunto perdió, digamos, importancia, perdió interés, finalmente pues ha quedado en la absoluta impunidad. Una hora con todas las revelaciones. ¿Cree usted que algún día va a caer el expresidente Álvaro Uribe por su gobierno de 8 años donde pasaron infinidad de cosas? Lo que yo creo es que la verdad tiene que llegar y que todos debemos comprometernos en la búsqueda de esa verdad. Canal Capital, televisión más humana. En Bogotá trabajamos para que te sientas vivo, para que abras tus ojos y tu mente, para que te estremezcas y lo puedas compartir, para que grites o te quedes sin aliento, para que te mueras de la risa o sin darte cuenta llores, para que saltes de la felicidad, para que te sacudas, para que sueñes, para que te eleves, para que dejes huella, para que te escuchen, para que lo cuentes, para que veas y seas visto. Atención instituciones de educación superior y estudiantes. Ahora todos los estudiantes de todos los programas de educación superior deben presentar el examen ICFES Saber Pro, antes ECAES. Las instituciones deben coordinar con todos los estudiantes los procesos de preregistro del 13 al 23 de agosto, recaudo antes del 14 de septiembre y registro antes del 18 de septiembre. Mayor información en www.icfes.gov.co. Mejor evaluación, mejor educación. ICFES, mejor saber. Hoy los colombianos podemos decir que cada día más extranjeros nos visitan y que aquí el turismo crece más rápido que en el resto del mundo. Y como este, tenemos muchos otros hechos sorprendentes. Hoy podemos decir que en lugar de interrogante, somos respuesta. La respuesta es Colombia. Visítanos en colombia.co. Los niños y niñas de 0 a 5 años contamos contigo. Por eso danos todo tu amor. Cuentos, cántanos canciones, cuéntanos historias, anímanos a descubrir, a pintar, a vestirnos y a comer solos. Corrige nuestras travesuras con calma y con amor. Habla siempre con nosotros y toma en cuenta lo que decimos, porque todo lo que nos enseñas con el amor y los cuidados que nos das nos sirven de ser siempre. Los niños y las niñas de 0 a 5 años cuentan con nosotros. El desarrollo integral en esta edad es muy importante para sus vidas, ya que se forman sus fortalezas físicas, sus habilidades para pensar, hablar, aprender y se construyen sus valores. De 0 a siempre. Atención integral a la primera infancia. ¡Vamos, dale duro, mijo, sea varón! ¡Oh, le sentí, hijo! ¡Usted va a ser como yo! No, papá, yo no quiero ser como usted. ¿Por qué? Porque usted le pega a mi mamá. La violencia contra las mujeres es delito. Seguimos en Hashtag Internacional, transmitiendo desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Para cerrar el primer bloque, digamos, sobre minería y desarrollo, una pregunta rápida, un sí o no para cada uno. ¿Es un camino al desarrollo, sí o no, Álvaro? Como estamos hoy, exportando productos primarios sin valor agregado, sin generar riqueza, no es un camino al desarrollo. Tatiana. No, es la perpetuación de una economía primaria. Andrés. Como estamos hoy, considero que no, siempre y cuando volvemos al mismo tema, los 3 puntos se deben cumplir de los que mencionó inicialmente Álvaro para poder tratar de hablar de que la minería genere desarrollo.
Bueno, ahora hablemos de minería y medio ambiente. Miremos la nota que preparamos para ustedes. América Latina ha vivido un proceso de crecimiento sostenido en los últimos 15 años en materia de explotación minera, debido al gran apetito de países como China, que necesitan grandes cantidades de minerales que alimenten sus industrias. Por toda la región, desde México, pasando por Centroamérica y hasta la Patagonia, hay decenas de megaproyectos de explotación minera en marcha. Pero a medida que los proyectos avanzan, también avanzan los conflictos con la población y los daños al medio ambiente. Las autoridades peruanas confirmaron... Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, hoy hay más de 155 conflictos por proyectos mineros en el continente. En el informe se resalta Perú con el mayor número de conflictos por temas mineros en la región con 28, seguido de Chile y Argentina con 25 y Brasil con 21. También se destaca Uruguay, donde solo se reporta un conflicto minero de importancia. Falta de agua potable que los afecta desde hace 8 días. Hay algunos aquí que quieren muertos. Estos conflictos se desarrollan en medio del dilema de la prosperidad de las comunidades frente a la destrucción del medio ambiente. Un factor que ha influido en el aumento y en la agudización de los conflictos mineros en el continente es la economía, pues los precios de minerales como el oro, la plata, el cobre, el níquel, el zinc y el hierro han aumentado significativamente en el mercado internacional, lo que ha generado más y más conflictos. Por un lado están los gobiernos que exigen mayores impuestos, empleados que piden mejoras en sus condiciones salariales, mineros independientes o artesanales que exigen el derecho a explotar sus propios territorios y ambientalistas que dicen alto por los daños medioambientales. Los conflictos mineros generados en más de 16 países de la región no son fáciles de resolver, teniendo en cuenta la importancia económica de la explotación minera en países como Chile, Perú y Colombia, donde la minería representa el 20% del Producto Interno Bruto. En Argentina, y luego de varias solicitudes de organizaciones en defensa del medio ambiente, este año la Corte Suprema de Justicia ratificó la vigencia de una ley que impide la explotación minera y petrolera en zonas de glaciares. Organizaciones ecologistas han advertido de los daños que genera la explotación minera en el medio ambiente, pues en la extracción de oro, plata, cobre, zinc o hierro requiere a veces de desplazamiento de pueblos enteros, la tala de bosques en el que viven especies salvajes y la desaparición de lagos y flujos de agua, lo que afecta al abastecimiento de poblaciones locales. Esto nos recuerda un poco la película Avatar, en donde la demanda de minerales está llevando a las grandes compañías a buscar en cualquier territorio, incluso los territorios ancestrales de tribus indígenas o de campesinos, los recursos para explotar, creando de esta manera que aumenten las protestas sociales por problemas mineros a lo largo y ancho del continente. ¿Les parece si arrancamos un poco con la pregunta que nos habían planteado al principio del programa, que Lina nos había leído? La pregunta sobre el cianuro, el mercurio, el efecto sobre el agua, ¿por qué no nos explican de qué se está hablando? Ok, bueno, frente al uso del mercurio y el cianuro, es importante mencionar que estos dos compuestos químicos se usan para el beneficio, la separación física o química, separación química del oro en un proceso que se llama el beneficio. Entonces, el mercurio en la pequeña minería, en la minería artesanal, por lo menos hablando del caso de Colombia, hablando del caso de Ecuador, hablando del caso de Perú, hablando del caso de Bolivia, se utiliza, los pequeños mineros vienen utilizando mercurio desde que iniciaron la actividad minera. Tienen una concepción de que el uso del mercurio, entre más mercurio se le agrega en el beneficio, más oro se va a obtener. Es una percepción que está completamente errada, en el sentido pues que hay unos procesos, se pueden hacer unos cambios, una reconversión tecnológica que requiere de apoyo del Estado, claro está, procesos de asistencia técnica, procesos de capacitación orientados a reducir el uso de mercurio en procesos mineros. Tenemos experiencia y contamos experiencia de que se ha logrado reducción del 100% de mercurio en procesos mineros. Adicionalmente, la problemática del mercurio no es una problemática local, no es una problemática
de un departamento, de un país. Esto ya se puede mencionar como una problemática de orden nacional, en estos momentos, de orden mundial, perdón. En estos momentos el consumo de mercurio mundial para todas las actividades productivas, en el entendido que no solamente se usa para minería de oro, es de 3.000 toneladas año. Para la minería de oro estamos hablando de 1.000 toneladas año. Y para el departamento de Antioquia, que es un buen referente, o una zona exclusiva del departamento de Antioquia, que es Segovia y Remedio, se está utilizando entre 50 y 100 toneladas año de mercurio. O sea, estamos hablando de que entre un 5 y un 10% del uso de mercurio a nivel mundial lo estamos utilizando nosotros en Antioquia. La problemática que se deriva del mercurio, tanto los efectos a la salud humana, la contaminación de las fuentes hídricas, la contaminación atmosférica, que también se traduce todo se traduce, digamos, si queremos hablar simplemente de la salud humana, y en general la afectación tanto de la flora y fauna por el uso de esta sustancia química, pues podemos decir que los impactos pueden ser bastante desastrosos. Entonces, repito, el tema de la pequeña minería como tal, en el entendido pues que en gran parte el uso indiscriminado de mercurio se da en esta pequeña minería, requiere de un apoyo y un acompañamiento constante de los gobiernos, de los países, en el sentido de que debe haber inversión para reconversión tecnológica, debe haber inversión para asociatividad, crear alianzas asociativas entre los mineros, debe haber inversión para capacitación. Espera, Tatiana, antes de darte la palabra, yo quisiera que el equipo de producción nos buscara la nota sobre la informalidad, sobre la legalidad en la minería, mientras Tatiana le damos la palabra a Tatiana, que le iba a responder a Andrés. Varias cosas para sumar a la intervención. Vale la pena resaltar que el mercurio no lo usa únicamente la pequeña o la mediana minería. En Colombia la empresa Mineros S.A. en Antioquia usa mercurio. Pero hay un tema muy importante, la megaminería, es decir, el proyecto que se tiene para América Latina y para el país en específico, implica el uso del cianuro. No existe megaminería de oro sin uso del cianuro. ¿Por qué? Porque la razón para cambiar de mercurio a cianuro no es ambiental, es de rentabilidad. Con el mercurio se separa alrededor del 60% del oro de la tierra, mientras que con el cianuro se separa el 90% o más. Entonces no es viable la megaminería, hablando, como dije al principio, sacar 0,5 gramos de oro de una tonelada no se puede hacer con mercurio, se necesita el cianuro. Ahora, el mercurio en muchos casos es un subproducto de la minería. En el caso de Yanacocha, la que mencioné, la mina más grande de oro del continente, el derrame que ha ocurrido de mercurio, fue por el mercurio que sale de la mina como subproducto, que también se comercializa. Entonces, digamos que no es una disociación entre megaminería y pequeña la del mercurio y el cianuro. Pero entiendo, digamos, que hay poblaciones en Chile que no tienen, digamos, acceso a su agua potable porque se les contaminó de cianuro. ¿Podríamos nosotros estar en un peligro similar en términos de mercurio? Entiendo también que hay países que han prohibido completamente el uso del mercurio. ¿Cuál debería ser la legislación ambiental a aplicarse? Mira, existe una campaña del Observatorio justamente de Conflictos Mineros de América Latina para la prohibición total del uso del cianuro en el continente. En 2010 el Parlamento Europeo sacó por unanimidad una resolución prohibiendo el uso del cianuro en toda Europa, considerando que hay tantos accidentes y hay tantos factores asociados a la megaminería que no existe otra forma de garantizar la calidad del agua. Pero hay países que han prohibido ese tema, por ejemplo Alemania, por ejemplo Hungría, por ejemplo Costa Rica. Costa Rica, ¿por qué Costa Rica prohíbe la minería? Bueno, hay un tema en Costa Rica que es muy importante mencionar, y el tema de Costa Rica en estos momentos, la minería no representa más del 1% del Producto Interno Bruto. Adicionalmente, las riquezas ambientales que tiene Costa Rica, los ecosistemas que se presentan en ese país, al igual que el de nosotros, han servido como medio para fortalecer el aprovechamiento sostenible de esos recursos naturales. Al decir aprovechamiento sostenible de esos recursos naturales, han fortalecido otro tipo de actividades productivas que son compatibles con esos ecosistemas y que efectivamente han disparado el Producto Interno Bruto. Hablando por lo menos del tema de ecoturismo, el tema de ecoturismo creo que es de lo más fuerte que hay en este momento en Costa Rica, y ellos se empeñan en ver el tema de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales como una fortaleza económica, y en cual día a día, con la normatividad que han venido
sacando, han venido despidiendo, han demostrado que eso es lo que quiere y para allá quieren orientar el país. Adicionalmente quería mencionar una cosita, que en Costa Rica está prohibido completamente el mercurio y el cianuro. En Brasil se habla de que está prohibido el mercurio y el cianuro, a salvo que las autoridades locales den los permisos correspondientes, o sea que eso queda en el aire. Y actualmente en Colombia un congresista, Augusto Posada, está trabajando, pues ya se radicó un proyecto de ley donde se plantea la eliminación gradual del uso de mercurio hasta llegar hasta los 10 años, o sea, en 10 años tiene que estar eliminado el mercurio de las actividades mineras. Como lejos, ¿no? Quiero que vean esta nota, lo que nos dijo un ingeniero ambiental peruano, para que me digan si están de acuerdo o no están de acuerdo con esta argumentación. Miremosla. La explotación minera en Perú, el Perú es un país con muchísima historia minera. Precisamente hay un tema de que ahorita ciertos grupos, por motivos, me atrevería a decir, políticos, ellos tienen otra visión de desarrollo, donde la explotación de minerales la ven como una actividad primaria que no va a llevar al país al desarrollo. Están en una campaña abierta para bloquear inversiones a gran escala de proyectos mineros. Hay una serie de proyectos que están en ese dilema. Sin embargo, lo paradójico es que precisamente la actividad informal explota, está por todos lados. Y precisamente donde estas empresas mineras grandes, responsables, que tienen todas las medidas y los planes de contingencia para controlar este tipo de contaminaciones, fallan en su intento por iniciar una operación, son los informales los que entran, generando un impacto ambiental infinitamente peor, por así decirlo, que lo que se hubiese podido generar con una operación formal, a gran escala e industrializada. Ese es un análisis rápido de la dinámica de los proyectos mineros en Perú que han sufrido ciertos impactos por esta tendencia política más que técnica. Bueno, creo que la conclusión es clara, la de el ingeniero, en el sentido de, César Galo dice, si no lo hacen las transnacionales, que sí respetan, las grandes compañías, que sí respetan las reglas de juego, lo harán los mineros informales que producen un daño mayor al medio ambiente. ¿Están de acuerdo o no con esa afirmación? Eso no es cierto, y eso fue justamente la razón por la cual le negaron la licencia ambiental a Greystar para hacer minería de oro en Santurbán. Y es el riesgo que representan sus lagunas de lixiviación, que así las hagan con todas las técnicas del mundo, implican un riesgo para las corrientes hídricas que surten los acueductos más abajo de la montaña, en este caso del páramo de Santurbán. Todos hoy utilizan el cianuro, unos con mayor protección, otros con menos protección. Pero quiero agregar un elemento pequeñito, que es que en este tema de la pequeña y mediana minería y en el tema del uso del cianuro y mercurio hay otro ingrediente mucho más importante, que es el tema social. En Colombia 1 millón de personas, 1.200.000 personas sobreviven gracias a esa actividad, y si el Estado no tiene una opción, una alternativa económica para esa minería que hoy contamina de los pequeños mineros, ¿cierto?, la situación podría ser mucho más grave con una prohibición. Lina, yo quisiera ir a ti a ver qué nos están preguntando los tuiteros sobre la ronda ambiental. Sobre la ronda ambiental, Daniela Salamanca ha preguntado hace un rato sobre si la minería, o sea, las consecuencias que trae la minería subterránea, o sea, en cuanto al ambiente. Ya después, José Orlando Ardila preguntó que si creen que una nación que base su economía en una actividad medieval como la minería está condenada al desarrollo. Y aquí hay una tuitera que nos informa, o sea, que nos recuerda que hace unos días, Andrés, se firmó, el ministro del Medio Ambiente legalizó a la minería, a muchos mineros tradicionales en Colombia. ¿Nos puedes un poco ubicar
de qué se trata? Ok, realmente la palabra no creo que sea legalizar, creo que hay muchos puntos por aclarar. Simplemente se hizo una modificación en el marco del artículo 12 de la ley 1382 del 2010, que es la reforma del Código de Minas. Se establece que va a haber un proceso de legalización minera a mineros llamados tradicionales. Pues la legalización como tal, se habla de legalización en el artículo 12, a mineros tradicionales, que también está definido en el mismo Código de Minas. ¿Qué se hizo? En agosto del 2010 se expidió el decreto 2715. En ese decreto simplemente salen los procedimientos, requisitos, condiciones y procedimientos de los mineros para proceder o acceder a una legalización, acceder a un título minero con un establecimiento, una aprobación de un plan de manejo ambiental. ¿Qué se hizo ahora? En el entendido que se reconoció que ese procedimiento en el marco de ese decreto 2715 del 2010 no surtió efectos, digamos que el éxito de ese proceso no fue el esperado, porque era muy difícil para un minero tradicional demostrar pago de regalías hace 10 años, demostrar facturas, que un minero informal no tiene facturas. Entonces, ¿qué se hizo con el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente, que son los que firman ese decreto? Se hizo una modificación a ese decreto de tal manera que se faciliten los requisitos para que ese minero pueda demostrar su tradicionalidad ante el gobierno nacional. No es más nada, simplemente se hace en el marco de una ley que es la ley 1382 del 2010 y va orientado pues a un proceso de legalización minera. Yo quería referirme a la intervención del ingeniero peruano, porque yo creo que no es cierto que haya una posición política que es la que impulsa a la gente a resistirse a los proyectos mineros, específicamente hablando del caso de ese país. Yo creo que el tema justamente ahí es el agua, es que Cajamarca todos los días a las 4 de la tarde se queda sin suministro de agua. Lo que era la Yanacocha, la Laguna Negra, hoy son unos tubos que surten de agua a esa población. Y es que ese es el conflicto fundamental. No se trata de que haya una minería que sea más técnica o no. Yo creo que el punto ahí es que la gente está peleando por el agua no solo para acceder a ella, sino como ordenadora del territorio, por su relación como comunidades campesinas y como comunidades indígenas. Ahí hay mucho más de fondo. Incluso el tema de la minería ilegal en ese país ha servido para justificar la entrada de la megaminería después. Y no es cierto que lo mismo que hace un minero pequeño o mediano lo pueda hacer la megaminería. Es que sacar eso no se puede hacer sin unas piscinas de lixiviación que no se hacen de manera ilegal. Pero digamos, Álvaro, usted hablaba de la seguridad alimentaria, de lo que significa el agua en términos de seguridad alimentaria. ¿Por qué no exploramos un poco este punto? ¿De cuánta agua estamos hablando, Andrés? ¿Por qué no le damos a los televidentes una idea de cuántos metros cúbicos de agua hablamos al día? Es que hay diferentes escalas y volvemos al mismo tema. En la pequeña minería y en la gran minería hay diferentes consumos, digamos. El consumo de una pequeña minería se puede estar hablando que por tonelada de material procesado se pueden estar utilizando 20 metros cúbicos de agua, aproximadamente. Pero ya hablando en caso de la gran minería, de pronto no tengo los datos exactos. Yo tengo unos datos. Por ejemplo, el proyecto Pascualama, entre Argentina y Chile, que es bastante conocido, que es de la empresa Barrick Gold, quiere sacar más o menos unas 15 millones de toneladas de oro en su vida útil. Para hacer eso utilizaría 17 millones de metros cúbicos de agua. ¿17 millones? Sí. Una mina en Guatemala que se llama la mina Marlin, que es muy parecida a la que quería hacer Grey Star en el páramo de Santurbán, en una hora usa el agua que una familia campesina usaría en 10 años. Y esas cifras son fácilmente comprobables. Las tienen ellos en sus estudios de impacto ambiental. Es una industria sedienta. Álvaro, su fundación, o sea, el grupo que usted dirige se llama Punto Medio. ¿Hay alguna manera de reconciliar la explotación de la riqueza minera? Uno pensaría que si un país tiene riqueza minera, debería explotarla. ¿Hay alguna manera de reconciliar eso con la protección de las comunidades y los intereses medioambientales? La CEPAL acaba de decir algo que es muy cierto. Los recursos naturales no renovables son una bendición o una maldición dependiendo de la institucionalidad y de la política que se tenga, ¿cierto? Hoy en Colombia es una bendición para el 1 o 2% de la población,
¿cierto? Pero el resto, para el resto, es una maldición en la medida en que el ejercicio de la actividad está desencadenando muchísimos conflictos por todos lados, ¿cierto? Entonces, la única forma de poder aprovechar los recursos, de poder aprovechar esa bendición que nos dio la madre naturaleza, la herencia geológica que tenemos, es aprovecharlos a través de una política que exprese, primero, el interés general de los colombianos. Hoy en la política minera no se expresa el interés general de los colombianos, se expresa una opinión de un sector del establecimiento y de unas empresas ¿Pero ven privadas. ustedes algún país que podría ser un ejemplo a seguir o es un no rotundo a la minería? Costa Rica es un ejemplo a seguir. Es un no rotundo a la minería. Costa Rica Tatiana. prohibió la minería a cielo abierto, no solo el uso del cianuro. Costa Rica, sí, Exactamente, pero es un no. Pero mira, yo no estoy en contra de la minería. Ajá. La minería hay que hacerla. La minería esencial, la minería responsable. Lo que hay es que cambiar radicalmente las condiciones en que se hace esa minería. Pero el proyecto que nos proponen no es de minería esencial y la megaminería no es para una minería esencial. El oro no es esencial. Como está hoy, no. No, ni como está, ni como el oro es. El oro ni siquiera es cierto que se use tanto en tecnología, más o menos un 10% se usa en tecnología, el resto va a los bancos y a joyería y ese 10% es reciclable y tiene que ver también con una economía del desecho, del consumo. No es esencial. Andrés No es esencial. está que habla hace rato. Volvemos al inicio frente al tema, si efectivamente, como están las condiciones en estos momentos, puede haber alguna armonía entre, digamos, los intereses de la población con el medio ambiente y con la minería. Volvemos al principio, para ese tema se requiere fortalecer las instituciones, mineras, las instituciones ambientales, aumentar la contraprestación económica por el desarrollo de esa actividad, que eso pues se llama regalías, y adicionalmente tener la capacidad de que un Estado condicione el desarrollo de la actividad, tener la capacidad de que el mismo Estado en cualquier parte, no se puede hacer actividad minera en cualquier parte porque digamos que las actividades mineras generan unos impactos y no todos los ecosistemas están en condiciones de asumir o de asimilar esos impactos. Entonces, ese tipo de ordenación o de ordenamiento que se requiere a nivel nacional para esa toma de decisiones se fundamenta en unas instituciones fuertes y unas instituciones con capacidad de una toma de decisión válida. Listo. Pero yo quiero, Mire, perdóname. no, es que nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, lo que entiendo en conclusión es depende, no y depende. Todo depende. Lina, ¿quién le convenció más? ¿Depende, sí o no? Yo pienso que sí depende. ¿Que también depende? Sí, claro. Pues es que hay minerales que sí son relevantes en el uso. Lo que decías tú, o sea, el oro no es un mineral esencial para la vida cotidiana, no es que tú digas, no, si no tengo oro no se puede hacer tal actividad o algo así. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos esta noche. Muchísimas gracias a la Universidad Jorge Tadeo Lozano por habernos recibido. No se pierdan el especial que sigue ahora, la entrevista al ex magistrado Velázquez. Sigan viendo la franja de análisis de Canal Capital todos los días a las 8:30 de la noche. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves en #internacional. Seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Deberíamos proponer al presidente de la República que generalice el desarme ciudadano en todo el país. Este es un camino eficaz de seguridad humana. No está en tener más armas, está en tener menos armas. Como conseguimos que la vida prospere en Colombia, como
como conseguimos que la vida prospere en Bogotá y como conseguimos que los colombianos dejen de matarse entre sí como en pasadas ocasiones. Canal Capital, televisión más humana. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Hagamos memoria. Buenas tardes, magistrado Iván Velázquez. Gracias por atender la invitación de Canal Capital para esta entrevista. Quisiéramos saber a qué se va a dedicar después de haberse retirado ya de la Corte Suprema de Justicia. La actividad principal como el ejercicio de la profesión de abogado, que además como tiene tantas posibilidades, tantas alternativas, algunas consultorías que están como en proceso de consolidarse, actividad académica en unos libros, unos que voy a revisar, otros que pienso desarrollar. Es decir, proyectos hay bastantes, pero digamos que abro oficina de abogado y esa va a ser mi actividad fundamental. Tengo un interés grande en la posibilidad de desarrollar un proyecto de búsqueda de la verdad desde la sociedad. Ya tengo claro que desde la rama judicial se agotó el espacio, no tengo más posibilidad, pero pienso que la sociedad tiene derecho a la verdad y hay que buscar mecanismos en la búsqueda de la verdad y que por fin sepamos qué fue lo que ocurrió en el país o qué es lo que está ocurriendo desde hace tantos años. ¿Qué hay detrás de su salida? Hay momentos en que ya se agotan los espacios. No tengo conocimiento de algún propósito definido en la sala penal. Cuando se hizo el cambio en la coordinación y la sala dijo entonces que era un cambio, una rotación rutinaria, yo acepté sin problemas, porque de todas maneras continuaría con la actividad investigativa, que es lo que realmente me interesaba. Pero después, cuando se produjo la columna de Cecilia Orozco, que mortificó, como todo el país sabe, a los magistrados de la sala penal, se produjeron unas reacciones entre los magistrados que para mí resultaban injustificadas e inaceptables y ya afectaban realmente mi dignidad. Y entendí que esta no era la Corte, que como en el 2007 asumió mi defensa cuando el episodio de Tasmania, frente a ataques que se produjeran en lo sucesivo. Y ha habido el último que todavía se presenta del senador Javier Cáceres, que reclama que se me investigue por preparar testigos. No entendí entonces, por la reacción que los magistrados asumieron frente a mí, que no era ya adecuado continuar en la Corte, y por eso después, el 27 de agosto, presenté la renuncia irrevocable. La salida de las investigaciones fue siempre un propósito. Yo creo que Tasmania se construyó para eso. El montaje de Tasmania lo que pretendía era que se me retirara de la Corte. Hace poco HH dio unas versiones en Justicia y Paz y afirmó que Job, el protagonista de La Casa de Nari, lo había visitado para pedirle apoyo para que HH me acusara, porque lo que pretendían, según le dijo Job a HH, era que me metieran a la cárcel. Lo que vamos a hacer con ese señor es meterlo a la cárcel. Esa ha sido la pretensión desde el 2007, cuando las investigaciones
importantes de esa época, las que tuvieron que ver con el Magdalena o el Cesar, y luego la que tuvo que ver con Mario Uribe, se fueron consolidando. Yo creo que se generó, tal vez como un mecanismo de defensa de muchos investigados o posibles investigados, que lo que se requería era que yo saliera de esas, por lo menos de las investigaciones o de la Corte Suprema. La salida suya puede obedecer a esas investigaciones que usted hizo y estas revelaciones de esta vinculación de muchos políticos del país con los paramilitares. No podría afirmarlo. La renuncia mía se produce a partir de la reunión que hace la Sala Penal conmigo, en la que se me formula una serie de cuestionamientos que, digo yo, para mí resultaban injustos e inaceptables. Y después que se produce más adelante, a los 2 días... ¿Cómo cuáles cuestionamientos? Desde lo más insignificante, como decir, por ejemplo, que era indebido que yo aceptara cualquier reconocimiento o cualquier premio que se me diera, o que no había descalificado cuando se me decía por los medios de comunicación que era el magistrado estrella o el investigador estrella de la parapolítica, y que eso un juez tiene que salir a descalificar denominaciones de esas, hasta actuaciones